Muy buenas noches. Eh, Como lo hemos prometido, comentado, el día de hoy cerramos nuestras actividades del año 2020, que han sido muchas, dichosamente, y de muy alto nivel. Y bueno, hoy hay dos motivos para tener el invitado de lujo que tenemos. Cerramos el año de actividades y además, como lo hemos comentado en la red, hemos alcanzado ya 1.500 eh, 1.500 personas que forman parte del foro. Esto evidentemente ha excedido por mucho nuestras expectativas. Recuerdo bien cuando decidimos iniciar con esta quijotada, nos dijo alguien por ahí, eh, pues jamás hubiéramos, por lo menos yo, creído que íbamos a terminar el año con 1.500 personas afiliadas a nuestro foro. Y eso pues es motivo de orgullo, es motivo para nosotros también de servir de acicate para pues ser todavía más exigentes con nosotros mismos para ofrecerles a ustedes más y mejores actividades en lo que viene del próximo año. Precisamente por eso hemos pensado que quien merecía cerrar este año, pues era el profesor doctor Jaime Orlando Santofimio. Don Jaime, pues es un destacadísimo experto en derecho administrativo latinoamericano. Es profesor investigador del Instituto, invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Carlos III en España, especialista en Administración Pública en el Instituto Brasileño de Administración Municipal, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y posee doctorado en Derecho por las universidades Carlos III de Madrid y la Universidad Externado de Colombia. Es además autor de un sinfín de artículos y de libros y uno de los más importantes compendios de derecho administrativo de América Latina en la actualidad, que les recomendamos especialmente como un libro de consulta obligada. Así que, como ven, pues nuestro invitado que estuvo en nuestro país, invitado para participar en un foro de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados que conformábamos en aquel momento, pues ha sido considerado uno de los mejores expositores de aquellas actividades y en el mismo foro nos han de hecho ver que ha sido un acierto procurar su participación que muy amablemente ha aceptado el profesor Santofimio. El día de hoy el profesor se va a referir a temas de actualidad del derecho administrativo, cómo pues en medio de esta crisis de la pandemia, el derecho administrativo y por motivo de otras circunstancias que él expondrá adecuadamente, pues ha venido transformándose y pues a mi juicio también retomando de sus propias raíces. Su exposición será también objeto de comentario por parte de ustedes, como siempre, en el foro, preguntas, comentarios que tengan a bien formular para nosotros al cierre de la exposición del profesor planteárselas. Así que, no sé, Jorge, si querés algún comentario adicional y si no, pues le damos la palabra al profesor Santofimio. Muchas gracias, don Aldo. No quiero gastar absolutamente ni un minuto. Gracias por darme la palabra, pero estoy seguro que como los cientos de personas que están viendo el video, están muy ansiosos de escuchar a uno de los grandes del derecho administrativo latinoamericano. Nada más quisiera enfatizar en la recomendación que hizo el profesor don Aldo, el profesor Aldo Milano al compendio del profesor Jaime Santofimio. Mi criterio, como lo externé en el foro en algún momento, es uno de los mejores, si no el mejor documento en este momento en nuestro continente para aprender derecho administrativo. De mi parte sería todo y quedo a la espera de escuchar a don Jaime. No, muy buenas noches a todos los presentes.
Un agradecimiento a ustedes por esta invitación nuevamente a Costa Rica, un país que admiro, que quiero mucho, está muy vinculado con igualmente con la historia latinoamericana y la historia colombiana. Al fin y al cabo todos somos una misma familia, podemos hablar un mismo lenguaje, tenemos nuestros mismos problemas. Muchas gracias, y además muchas gracias a Jorge Leiva y al profesor Aldo por la confianza que me han dado, pues, para charlar, más que todo charlar, discutir algunos temas de actualidad, del derecho administrativo, de cosas que han ocurrido este año y que están evidentemente produciendo unas transformaciones incontenibles en el ámbito del derecho administrativo. Y muchas gracias por la presentación del libro. Tampoco, no exageremos, hay muy buenos trabajos en América Latina sobre el derecho administrativo. Desafortunadamente los europeos no nos lo reconocen como tal, pero creo que hemos avanzado más y tenemos trabajos muy importantes, muy profundos. Le podemos mostrar al mundo lo que somos, y yo creo que Latinoamérica es muy fuerte, y en todos nuestros países tenemos gente que está trabajando muy bien, de Argentina a México y pase por el Caribe. Es hermoso este continente, lo amo. Muy bien, varios temitas que están sobre la mesa. Más o menos he pensado en hacer referencia a temas referentes a incidencias que se vienen dando, a vicisitudes permanentes en todos nuestros países en relación con poderes de la administración, poderes en estado de emergencia, de excepción, en situaciones de conflicto, lo que son, llamémoslo así, eventos que se salen de la mano ordinaria del ejercicio del poder. O sea, que vamos a tener que discutir temas referentes al poder y obviamente al derecho administrativo, porque quien va a ejercer el poder de manera directa en relación con los conflictos, pues es precisamente la administración, y el objeto de nuestra disciplina es la administración, allí donde se ejerce el poder por parte de quienes ejercen la función pública administrativa. El segundo tema tiene que ver igualmente con aspectos relativos a la teoría, a los impactos en la teoría del acto, la teoría del procedimiento administrativo, que es bien interesante. Lo estamos viviendo y no nos hemos dado cuenta, y seguimos dando clase con los mismos parámetros de hace 50 años en materia de derecho administrativo. El tercer tema es un tema interesantísimo, que voy a hacer algunas observaciones, que es las incidencias que se tienen en la estructura en la conformación constitucional a propósito del estado de excepción y la convivencia humana dentro de la crisis, y el papel que debe cumplir el Estado, principalmente la administración, en esta crisis. Y nos vamos a dar cuenta que lo que están produciendo son unas transformaciones que ni la mayor de las revoluciones ni las guerras ideológicas que muchas veces se libran en nuestros países lo hubieran previsto. La inversión en los papeles de la administración y del particular, y sobre todo el papel que está jugando el mercado en todas estas situaciones. Y por último, si me da tiempo, tratar de hacer algunas observaciones de lo que viene ocurriendo con temas contractuales, que también se están rompiendo los parámetros tradicionales, clásicos, sobre los cuales pensábamos el contrato administrativo, el contrato del Estado. El primer tema es el tema del poder, el ejercicio del poder y la crisis, que involucra unos conceptos fundamentales. ¿Por qué? Porque me involucra, por un lado, una constante, un parámetro cultural del derecho administrativo y de quienes estamos formados en esta disciplina, que es el principio de legalidad, e igualmente, o si no lo quieren ver como principio de legalidad, el del respeto y acatamiento al ordenamiento jurídico, que nos da un espectro un poquito más amplio, y tiene que ver igualmente con el respeto a la persona, el respeto al ser humano, o sea, otro de los baluartes y grandes sustentos de nuestra disciplina, que es el hombre, la persona, ¿sí? Ejercicio del poder, principio de legalidad, derechos humanos. Digamos que ahí hay unos elementos que confluyen y que eventualmente pueden ser explosivos, y hay que saberlos manejar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ejercicio del poder, pues lo estamos haciendo bajo condiciones. Tradicionalmente, cuando hablamos de estas conferencias y nos invitan, pues siempre enaltecemos
el concepto de Estado de Derecho, los principios que se derivan de esa suprabase constitucional del Estado de Derecho. Entendemos que dentro de él pues, está el principio de legalidad, el papel que juega, etcétera, etcétera. Así siempre hablamos en un sentido positivo y por lo general no nos preocupábamos hasta hace unos meses de mirar el ejercicio del poder dentro del contexto del Estado de Derecho bajo situaciones de anormalidad, que además es un tema muy interesante de los constitucionalistas, que generalmente en el derecho administrativo no lo habíamos visualizado y lo teníamos como un subtema por allá, perdido en los rincones oscuros de nuestra disciplina, pero que de pronto nos salta y lo tenemos en la mano y tenemos que vivir y tenemos que comenzar a trabajar con él, que es el estado de anormalidad. Y ese estado de anormalidad hay que saberlo manejar en varias perspectivas. Podemos tener un estado de anormalidad instituido para que sea objeto de materialización por la administración cuando se dan determinadas circunstancias, o sea, es parte de la legalidad, está contemplado dentro del ordenamiento jurídico para reforzar los poderes y la presencia de la administración y evitar que el Estado se nos salga de la mano, que la administración se pierda y que el ejercicio del poder pues pierda su significación. Y por el otro lado, también dentro del estado de anormalidad, pero ya en una visión mucho más fuerte y contundente, cuando está en riesgo el ejercicio de ese poder normal, como dicen los constitucionalistas, cuando se pone en peligro la misma existencia del Estado, de la organización política, hay unas afectaciones políticas, pueden haber afectaciones ambientales, pueden haber afectaciones de cualquier naturaleza que pongan en peligro precisamente lo que es la institucionalidad, pues entonces se acude a otros mecanismos como el estado de excepción. Entonces ahí vamos a tener esas dificultades que se nos están comenzando o se nos comenzaron a presentar precisamente y se volvieron de primera línea en la importancia del análisis del derecho administrativo y de la conceptualización, y para efectos académicos se volvieron de importancia a partir de febrero-marzo de este año con todo el tema del coronavirus, ¿sí? Entonces ahí voy a plantear las siguientes inquietudes en relación con este escenario. La primera es el Estado realmente, las dificultades que ofrece el ejercicio del poder cuando hay situaciones que afectan la estabilidad misma de la sociedad, generan golpes profundos en la institucionalidad, en el ejercicio de las actividades privadas y públicas, cuando el mundo se nos viene encima y no sabemos qué está pasando, ¿qué respuesta nos trae el ordenamiento jurídico para esos efectos? Y ahí comenzamos a encontrar una serie de instrumentos que muchas veces no los visualizábamos, como les decía anteriormente. Comenzamos a encontrar figuras que no son nuevas en el derecho administrativo, que es lo más importante. Son figuras que se comenzaron a pensar con la misma institucionalización del poder y fueron desarrolladas por la doctrina con posterioridad hace ya muchos años, como el tema, por ejemplo, de la urgencia. Y otros temas que han sido inclusive de tratamiento ya mucho más profundo a nivel del derecho internacional, al de los derechos humanos y a través del derecho constitucional, como es el tema del estado de excepción. Pero quiero hacer referencia en primer lugar a lo que es la urgencia y sus instrumentos y sus acepciones o similitudes con otros fenómenos. ¿Por qué? ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque realmente reflexionando sobre las estructuras normativas nuestras, encontramos que el legislador ya había visualizado al interior del estado de normalidad, y cuando ese estado de normalidad tenía dificultades, algunos instrumentos adicionales para fortalecer la presencia de la autoridad, la presencia del Estado, fundamentalmente el ejercicio de la función pública administrativa reforzada con el fin de solucionar situaciones de crisis. De ahí surge precisamente el tema de la urgencia. En la urgencia vista como un instrumento adicional dentro del principio de legalidad. La urgencia vista no como un escenario abierto de discrecionalidad o eventualmente de arbitrariedad,
por calificaciones pasionales que hagan los gobernantes, sino en la medida en que el legislador tuvo esa visión de prever que pueden existir dentro del desarrollo normal de las instituciones impactos, contingencias que pueden dar lugar al traste con la institucionalidad y por lo tanto hay que reforzar, hay que hacer presencia, hay que adoptar medidas sin necesidad de acudir a un régimen absolutamente excepcional. Es decir, actuando dentro de la institucionalidad y la normalidad podemos encontrar figuras muy interesantes y ahí es donde juega un papel muy importante todo el tema de lo que es conocido en la doctrina como la urgencia. Entonces, ese tema de la urgencia resulta de un atractivo impresionante, es un instrumento muy importante, no nos permite, no invita a desajustar al Estado, invita a que la administración sea consciente y sepa apreciar el momento en que debe actuar de manera diferente al ejercicio normal de sus poderes, poder contemplar, explicar y razonar hipótesis fácticas que eventualmente no podría ella enfrentar aplicando la normatividad o los principios ordinarios sobre los cuales se mueve el aparato administrativo y se ejerce la función pública administrativa. Y surge entonces el fenómeno de la urgencia. Ese fenómeno de la urgencia tiene algunas situaciones muy particulares sobre las cuales quiero hacer referencia antes de entrar a mirar en una especie de derecho comparado cómo opera en Costa Rica, cómo opera en Colombia. Ahí puedo, aprovechando la información que me ha sido proporcionada sobre la ley administrativa de Costa Rica, podemos hacer algunas apreciaciones muy interesantes sobre esta figura. Figura que, insisto, desde mi perspectiva, no significa una habilitación arbitraria de la administración. Es todo lo contrario, es una visión reforzada de acción, como tiene que ser la presencia de la administración cuando se presentan situaciones de anormalidad. ¿Qué está en juego frente a la urgencia? Dos principios fundamentales, el de legalidad y el del respeto al ser humano, el de los derechos, prevalencia y respeto de los derechos fundamentales, si la quieren ver desde la perspectiva constitucional, o de los derechos humanos, si la quieren ver desde una perspectiva de derecho convencional. Ahí están en juego, ¿por qué? Porque mucho se discute de si la urgencia es una ruptura del principio de legalidad. Y si ustedes se aproximan a las fuentes clásicas del derecho administrativo, siempre veían la urgencia o los instrumentos de urgencia o los mecanismos de urgencia creados por el legislador. Fíjense, están creados por el mismo legislador o por el constituyente para habilitar a la administración, pues los veían como instrumentos por fuera del ordenamiento jurídico. A mí me parece que no, esa visión clásica, tradicional, puede ser peligrosa porque puede servir a partir de una lectura doctrinal para hacer apreciaciones que eventualmente impliquen el desconocimiento del orden jurídico y del Estado constitucional. Lo que yo entiendo de la urgencia es que está dentro del Estado constitucional, es un instrumento de refuerzo del Estado constitucional, es parte de la legalidad porque la norma, si ustedes están trabajando en un escenario eminentemente positivista, pues resulta que está creada por el orden positivo, la Constitución o la ley lo establece. Y no es una ruptura de los principios, no puede significar ruptura de principios, lo que significa es una actividad reforzada para proteger la institucionalidad. En ese sentido se ve la urgencia. Y por lo tanto no puede haber ruptura de legalidad y segundo, tiene que respetarse los derechos humanos, tiene que respetarse los derechos fundamentales, tiene que respetarse la persona dentro de ese escenario. Nunca puede una autoridad administrativa sentirse habilitada precisamente para desconocer, vulnerar de alguna manera los derechos humanos. ¿Sí? Ahí yo creo que todo el acervo de construcción importante en relación con estados de excepción, pues es valedero en este momento para aplicarlo dentro del estado de urgencia que se trabaja en el derecho administrativo. La urgencia se da en los escenarios donde la hemos venido identificando fundamentalmente en actuaciones administrativas, procedimientos administrativos, en temas de procedimiento administrativo especializados, temas de policía administrativa, o de temas sanitarios, etcétera. La norma colombiana en eso pues da una amplitud enorme para el tema de urgencia.
lo mismo las normas de la ley de Costa Rica se ocupan del tema, pero también encontramos unos escenarios muy interesantes en materia de contratación pública, en materia ambiental, donde se requiere reforzar la presencia de la administración frente a determinadas circunstancias. Quienes más han trabajado el tema en América Latina, tengo en Argentina al profesor Gordillo y en Costa Rica al profesor, precisamente al profesor Eduardo Ortiz, quien es uno de los ideólogos del tema en la visión que la estoy presentando. No en la visión de una desajuste institucional, sino en la visión de preservar la legalidad para efectos de poder contener situaciones que puede que rompan la normalidad, pero que de todas maneras pueden ser contenidas por la policía ordinaria y por la administración ordinaria. Hay unas expresiones por acá que separé del profesor Ortiz precisamente, que son utilizadas permanentemente en la doctrina, trabajando el tema de la urgencia como instrumento de legalidad. Dice el profesor lo siguiente: Eduardo Ortiz, Los privilegios de la administración pública, San José, 1974, dice: la legalidad ha de exigirse estrictamente frente a los privilegios de la administración, sean estos cuales fueren y del rango que fueren. O sea, si se está construyendo un régimen de urgencia, si se está construyendo un régimen de esta naturaleza, pues no puede perderse que es la ley y es el legislador el que está habilitando la administración y por lo tanto los poderes y controles deben mantenerse sobre esa situación. Una cosa es que se refuerce la presencia de la administración y otra que se abandone el control por parte de la institucionalidad en relación con esa administración. Otro de los grandes autores sobre el tema, que es Clavero Alévaro, en unos trabajos clásicos del derecho español, también tiene esa misma preocupación. Dice, estamos frente aquí a un mundo de habilitación para la arbitrariedad. Dice que Clavero es uno de los autores clásicos del derecho administrativo, pero tiene ese tipo de preocupación también. A mí me parece que la idea central de que no se pierde la institucionalidad y que se refuerza la administración como tiene que hacerse, porque tampoco podemos tener administraciones desprovistas de poderes frente a situaciones de crisis, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar a que haya estado de excepción para poder enfrentar las crisis. Fíjense las ventajas que tiene trabajar los regímenes de urgencia creados por el legislador. Es tener instrumentos inmediatos en manos de quien tiene que enfrentar la crisis, quien tiene en su poder acudir de manera inmediata para atender las necesidades del colectivo, que es la administración. Y a mí me parece que eso es correcto, siempre y cuando no se pierda, como dice Ortiz, la presencia de poderes y el principio de legalidad. Me parece que eso hay que fortalecerlo en ese sentido. Veamos algunos casos de situaciones de urgencia que tienen relación directa con temas de conflicto. En primer lugar, con temas de conflicto, con temas de ruptura, con temas de situaciones excepcionales, etcétera, que habilitan a la administración. Es la habilitación de la administración para actuar bajo esas circunstancias, cambiando procedimientos, adoptando decisiones más rápidas, evitando que tenga que acudirse al cumplimiento de determinadas ritualidades, etcétera. Tengo en este caso algunos ejemplos de la legislación precisamente de Costa Rica, que es muy interesante. La Ley General de la Administración Pública de Costa Rica tiene varias disposiciones en este sentido. El artículo 43, cuando habla de los consejos, dice: los miembros de los consejos podrán interponer recursos de revisión contra un acuerdo, pero el mismo solo será admisible si el presidente lo apoya. Y en el numeral 2 dice: el recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá obligada referencia para su trámite, salvo casos de urgencia en el cual se podrá decidir en el acto. Esa es cómo la utiliza aquí. Ahí prevé lo más importante desde el punto de vista del principio de legalidad. El legislador está previendo que pueden darse situaciones de urgencia. Y acá viene otra discusión. El concepto de urgencia, ¿dónde me lo está ubicando? Me lo está ubicando en un contexto de ¿qué? ¿Es un concepto jurídico indeterminado o es un simple escenario de discrecionalidad? No voy a entrar en ese conflicto, que eso sería para otra conferencia. Lo único que le diría es que
lo enmarcaría dentro de una idea general de discrecionalidad, porque tiene alguien que calificar si hay una urgencia en la estructura, por ejemplo, de esta norma y en muchos ordenamientos jurídicos que acuden a la figura de la urgencia más o menos en esta dirección. Eso es un escenario discrecional, ¿sí? ¿Qué implica entonces? Que tengamos que utilizar, si estamos dentro de un contexto de Estado constitucional, si somos respetuosos de la legalidad, si estamos luchando contra la arbitrariedad, instrumentos viables para poder reconducir cualquier desbordamiento de la administración cuando esté frente a una urgencia. Yo creo que ahí nos tocaría ir precisamente a los instrumentos de la proporcionalidad y principalmente a los test de ponderación que permitan mirar el contexto mismo, la forma misma que tiene esa urgencia, sus límites para que pueda realmente calificarse una hipótesis fácticas como de urgente y poder tomar las decisiones que correspondan. Entonces eso ya me abre otro escenario, un escenario muy interesante porque la calificación de la urgencia ya la tenemos como instrumento, pero implica amoldarla al ordenamiento jurídico. No es pues una licencia de corso que se le entrega ya a la administración. Entonces, en este caso de esta norma de Costa Rica me permite hacer esa apreciación, decirle, mire, sí, ¿quién lo va a calificar? El Consejo, lo va a calificar el presidente. El que lo vaya a calificar tendrá que hacer ese ejercicio de constitucionalidad para no incurrir primero en un desbordamiento de la legalidad y segundo, una posible violación de derechos subjetivos, que actúe y que adopte la medida correcta y oportuna. En otra disposición de la ley de Costa Rica, el artículo 52, habla de que todo órgano colegiado se reunirá ordenadamente con la frecuencia y el día y que la ley o el reglamento lo prevea la ley o su reglamento. Posteriormente, en el numeral tercero dice, para reunirse en sesión extraordinaria, será siempre necesaria una convocatoria por escrito, con una antelación mínima de 24 horas, salvo los casos de urgencia. Salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará copia del orden del día, salvo casos de urgencia. Y ese es violar una norma fundamental y garantística como es la de convocatorias, reuniones, que eso hace parte de las garantías que tienen que darse a quienes van a asistir a la reunión, saber de qué se va a tratar, y eso en cualquier ordenamiento jurídico es vital, ¿no? Que no nos van a coger de sorpresa en las reuniones, salvo casos de urgencia. Y acá vuelve el mismo problema, hay que saber exactamente en qué momento se produce la urgencia y cómo vamos a calificar y saber que realmente estamos frente a un escenario de urgencia. Por eso nos toca trabajar unos reductores que permitan que esa urgencia no se convierta en un instrumento anárquico y segundo, arbitrario de quien tiene en sus manos la facultad de decidir si hay urgencia o no hay urgencia. Ese es el artículo 69 de su ley también. El órgano que declina su competencia podrá adoptar las medidas de urgencia necesarias para evitar daños graves e irreparables a la administración o a los particulares, comunicándolos a los órganos competentes. La misma preocupación tengo. En fin, y aquí aparecen otras que ustedes las hemos identificado en el artículo 150, en el artículo 219, en el artículo 226, en el artículo 250 de la ley, en el 251, etcétera. En el 361 hay todo un marco de habilitación a la actividad administrativa en caso de procedimientos administrativos. Y ahí viene toda esta discusión sobre el tema. Veamos en la ley, haciendo derecho comparado, voy a ubicarme ahora en el marco de la ley de procedimientos administrativos. Ya en la de Costa Rica es claro que sí, hay una habilitación, hay un reforzamiento, ciertas actuaciones, ciertos procedimientos están sujetos y sobre todo pensemos en casos de conmoción o de afectaciones profundas como las que estamos viviendo y eventualmente se presenta una hipótesis fáctica de estas, pues podríamos fácilmente calificarlas de urgencia. Si no estuviéramos en épocas del COVID, habría que mirar muy bien cuándo es que realmente se está frente a una hipótesis de urgencia. En el caso de la ley colombiana, en la ley 1437, que es nuestra ley de procedimientos administrativos, que incluso sus redactores tuvieron en cuenta los trabajos de la ley de Costa Rica sobre procedimientos administrativos, se introducen algunas disposiciones muy interesantes que tienen que ver con esta hipótesis de urgencia. Voy a hacer referencia a dos disposiciones para no ir muy lejos, al artículo segundo de la ley y al artículo 20, que me trabaja temas de urgencia. Dice
el inciso segundo del artículo 2 de la ley colombiana, que es el Código de Procedimientos Administrativos nuestra ley de procedimientos administrativos en su primera parte. Las disposiciones de esta parte primera no se aplicarán a los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, circulación de las personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre y remoción. ¿Qué se ha entendido por la doctrina frente a este inciso segundo? Que estamos frente a hipótesis de urgencia que excepcionan inicialmente, no totalmente, la posibilidad de adelantar un procedimiento administrativo. El postulado que maneja nuestra ley es de que toda decisión administrativa tiene que estar precedida de la presencia inevitable y previa de las personas que puedan ser afectadas con esa decisión en ese procedimiento administrativo. O sea, por regla general, ninguna autoridad administrativa en Colombia puede adoptar decisiones que no estén enmarcadas dentro del ejercicio de un procedimiento administrativo, que sean el producto de la culminación de un procedimiento administrativo. Esa idea viene desde hace muchos años, en la anterior ley también la teníamos, y hace parte precisamente de garantizar el debido proceso, la presencia previa, la participación, todo ese discurso que ya que conocemos cuando damos clases de procedimientos administrativos. Pero aquí viene una excepción, y la excepción, ¿cuál es la urgencia? Y fíjense las hipótesis que manejamos de urgencia de manera mucho más genérica que las disposiciones que acabo de identificar en la ley de Costa Rica. Lo cual hace que sea de mucho más cuidado, porque tenemos que mirar que de aquí estas autoridades no les dé por ser arbitrarias y hacer cositas raras y ponerse a tomar decisiones pensando que es que pueden hacer lo que quieran. No, hay que enmarcarlas también dentro de un contexto de limitaciones. ¿Cuándo actúan? ¿Cuándo hay urgencia según el legislador colombiano? Cuando se requieran decisiones de aplicación inmediata, que no den tiempo de nada más sino aplicación inmediata. Entonces ahí viene, por ejemplo, a partir de aquí se construyen ideas como la de la posibilidad de que las autoridades administrativas puedan dictar medidas cautelares en materia ambiental, en diferentes materias administrativas, cuando la urgencia hace que eso no puede ser de otra manera. Ya después iniciamos el procedimiento administrativo, pero hay que tomar, ahí hay una urgencia inevitable. Dice, para evitar remediar perturbaciones de orden público en defensa nacional, ¿sí? Entonces nos invadieron, se nos metieron, no sabe por dónde, no sabe, pues hombre, hay que actuar de manera inmediata. En temas de seguridad, en temas de tranquilidad, y viene uno importante y trascendente para la época que estamos viendo, en temas de salubridad, las autoridades administrativas pueden adoptar medidas inmediatas, y de hecho muchas autoridades así lo hicieron. Obviamente, pero en coordinación con otros aspectos, Código Sanitario Nacional, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero en su primer momento, frente a las primeras manifestaciones del virus, lo que uno observa, por ejemplo, en las autoridades locales fue que acudieron a medidas de carácter de salubridad y sanidad indispensables que tocaba tomarlas de manera inmediata. Entonces, ahí tenemos ese escenario bien interesante donde hay urgencia, y la urgencia habilita. Y la urgencia no es extraña y no le podemos tener miedo. Lo que pasa es que hay que saberla administrar, hay que saberla manejar, hay que tener una cultura de la urgencia por parte de nuestras autoridades, o por lo menos que los órganos de control y la actividad judicial pues esté alerta para tomar los correctivos necesarios cuando haya desbordamiento de la urgencia. Otra de las disposiciones que me parece interesante es el artículo 20 de nuestra ley, que dice: las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable del peticionario, que deberá aprobar sumariamente la titularidad. Pero de manera más precisa el segundo inciso: cuando por razones de salubridad o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada. Llegó a la autoridad policial: protéjame, necesito protección. El desplazado, el que viene siendo perseguido, el que viene enfermo, el que trae el virus, ¿sí? Entonces dice: solicito protección de la autoridad de manera inmediata. Es urgente. Mire lo que dice el inciso
el inciso que leo, dice, cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesarias. Y ahí volvemos al ámbito discrecional, a la calificación del hecho, ¿sí?, que tendrá que hacer la autoridad para poder medir la decisión urgente que tiene que tomar, para saber exactamente cuál tiene que tomar. O sea, todo un ejercicio de proporcionalidad, para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que va a darse la petición, y obviamente esa se le hará con posterioridad. Entonces son dos disposiciones bien interesantes en materia de procedimientos administrativos, o sea que también tenemos la idea de la excepcionalidad. Hay otras disposiciones, por ejemplo, en el Código de Policía tenemos artículos 15 y 16, donde dice que también pueden tomar las medidas necesarias urgentes que se requieran para atender la crisis. O sea, nuestras administraciones acuden permanentemente al tema de urgencia. ¿Qué significa eso? De que hay un principio de legalidad normal, ordinario, cotidiano, el de todos los días, pero también viene por la misma ley creados instrumentos adicionales de urgencia dentro del contexto de la legalidad para proteger los derechos de los ciudadanos, para evitar mayores daños a la vida del colectivo, la sociedad, o para adelantar procedimientos con mayor agilidad a la que se requiere, como es el caso del artículo 20, ¿no? Ahora, en otros aspectos, así en detalles, como los procedimientos indicados en la ley de Costa Rica, no lo tenemos. La ley de Costa Rica está muy referida al procedimiento administrativo en las disposiciones que leí. Estas disposiciones son habilitaciones a la administración un poco más amplias, pero vuelvo, insisto, no significa que de ahí puedan montar la arbitrariedad. Entonces, ahí está ese escenario. Ahora, tenemos también en materia de contratación, y eso es una figura que ustedes la van a encontrar en todos los países y seguramente en la legislación de Costa Rica, en materia, los procedimientos normales y tradicionales de la contratación pública pues están excepcionados por situaciones de urgencia. Pueden tener el nombre que sea, pero cuando haya que enfrentar crisis, pues tendrá que utilizarse la contratación de urgencia. Durante la época del virus se activó, se repotenció, digámoslo así, se mandó al mundo de la realidad esas disposiciones que a veces las veíamos como muy teóricas en nuestras leyes de contratación, ¿no? Cuando se daban situaciones de urgencia, cuando tenía la autoridad que contratar porque el inmediato futuro le impedía poder agotar un procedimiento de selección, poder verificar los precios del mercado, poder garantizar principio de transparencia o selección objetiva. Y ahí en esos casos la selección objetiva está medida es por la capacidad que tiene, ¿no? Usted es médico, venga aquí, lo contrato para que me atienda a estos pacientes, me contenga, me ayude. Usted lo veo montado en el bulldozer, venga, me atiende aquí que el río se me está saliendo y no tengo tiempo de hacer el contrato. Entonces, todas esas situaciones también en el ámbito de los contratos, no solamente en el ámbito de los procedimientos, sino también en materia ambiental. Y creo que en eso compartimos también con Costa Rica. Y recientemente la opinión consultiva 023 de la Corte Interamericana, Naturaleza y Derechos Humanos, principios de precaución y de prevención, son instrumentos de urgencia. Sobre todo el de precaución, el de precaución, ¿ya? Son instrumentos de urgencia. Miren ustedes el tratamiento que le da la 023, que es bien interesante y se convierte pues en un código común para todos nosotros, lo que tiene. O sea, estamos frente. Siempre se ha pensado en fortalecer la legalidad ordinaria, luego no tenemos por qué pensar que se está desfavoreciendo el principio de legalidad o se está afectando o vulnerando el ordenamiento jurídico. En mi opinión, todo lo contrario, la urgencia es necesaria. La urgencia es un buen instrumento de política legislativa para prever situaciones. Qué pesar que en nuestros países no habíamos tenido una cultura de la urgencia, porque nos hubiéramos evitado seguramente que acudir al otro instrumento, al del estado de excepción. Si la autoridad administrativa tenía claro dentro de su ordenamiento jurídico los instrumentos que tenía que utilizar para atender la crisis, pues fácilmente el papel del régimen de excepción, que tiene otra contextura, otra legalidad, otra activación diferente y que compromete a los países a respetar todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, pues seguramente hubiera tenido ya una aplicación mucho más restrictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el escenario constitucional y convencional más extremo al cual podemos llegar
porque siempre se aspira a que tengamos instituciones fuertes, administrativas fuertes, que hagan presencia a través de sus poderes de policía ordinaria, pues no hubiéramos tenido que acudir a eso. O si hubiéramos tenido que acudir sería por unas situaciones muy particulares. Pero no, nos tomó sin cultura de la urgencia, y obviamente lo que encontramos en el escenario universal y sobre todo en América es el ejercicio de la figura constitucional de los estados de excepción y la figura convencional de estado de excepción, ¿sí?, de habilitación al Poder Ejecutivo para tomar una cantidad de adopción de medidas tendientes a enfrentar la crisis y restablecer el orden, que todavía tenemos, están vivas, porque por ejemplo hay situaciones que no han podido terminar de ser enfrentadas con el derecho público normal. El tema, por ejemplo, del tema sanitario. El tema sanitario en este momento depende de medidas extraordinarias y medidas excepcionales en casi todos nuestros países. Lo mismo otros temas de los cuales voy a hablar más adelante, que serían temas, por ejemplo, el de la garantía a la seguridad de vida, de los mínimos vitales de la población. Se ha tenido que manejar es por regímenes excepcionales, porque también la pobreza se hizo latente, y la incapacidad del hombre latinoamericano de poder subsistir en medio de las restricciones absolutas a que nos llevó la crisis, pues se hicieron evidentes, y la pobreza se profundizó, y las inequidades sociales pues ahora son mayores, y entonces el Estado tiene que acudir a esos instrumentos de excepcionalidad. Entonces esa era la idea que tenía de mostrarles: sí, tenemos instrumentos, el ordenamiento jurídico se fortalece, nada de ese de ese miedo de la doctrina tradicional clásica que decía que eso era ruptura del principio de legalidad. Yo no lo veo como ruptura del principio de legalidad. Fíjense las ventajas que tiene tener una administración fuerte en situaciones de crisis, pero también controlada. Yo creo que el balance se da es en el control, como dice el profesor Eduardo Ortiz en la nota que les acabo de leer. Este sería el primer tema de aproximación. Me he ido un poco largo en su presentación, pero me parece fundamental, porque para nosotros los administrativistas es fundamental saber qué poderes tiene nuestra administración. Podemos hacer muchos discursos retóricos sobre lo que debe ser la administración. Está de moda todo el discurso de la buena administración. ¿Pero qué es una buena administración? Un servidor público sentado mirando, haciendo presencia en ese escenario, en ese teatro de crisis, o un servidor público tomando las decisiones adecuadas y pertinentes porque sabe que tiene un respaldo en su ordenamiento jurídico que le permite actuar oportunamente. A mí me parece que la segunda figura es la adecuada. Pero que sea también un servidor público de límites, limitado, un servidor público controlado, un servidor público sujeto a la legalidad. Y la cultura de la urgencia, tal y como la estamos presentando, pues es parte de la legalidad y tiene sus controles. Y está bueno que la norma lo haya creado, que lo haya creado. Ese es el primer punto que quería presentarles a ustedes de inquietud, y que florece a propósito de la crisis. Nos hemos dado cuenta de que hay regímenes de excepción, de urgencia, perdón, adicionales a los simplemente constitucionales. Ahí el derecho administrativo también tiene su aporte. ¿Sí? Que no, pues la excepcionalidad del estado de excepción, dejémoslo absolutamente excepcional, y que sea utilizado para asuntos donde no pueda operar la policía ordinaria, los poderes ordinarios de la administración. Eso realmente hace que nuestro derecho administrativo pues sea un derecho administrativo actuante, muy actuante. Muy bien. Ese es el primer tema. Segundo tema también son unas reflexiones que tengo, ideas que se han venido formando durante estos 6-7 meses. Fíjense, que seguramente serán 6 o 7 meses que cuando los analice la doctrina y los historiadores dentro de 20 años, van a mostrar los cambios que se suscitaron en esta época. Nosotros somos ahora los actores, y muchas veces cuando uno está metido en el teatro no se da cuenta del impacto de lo que está pasando. Hacemos especulaciones, pero realmente todo lo que ha pasado este año y el próximo se va a medir es por la generación futura, que es la que va a tener que disfrutar o padecer las transformaciones que se están dando ahora. Y en el ámbito del derecho administrativo, eso lo vamos a ver en dos figuras que parecen que eso, pues ya cuando uno ha estado tantos años metido en el tema del derecho administrativo, parece que eso pues es de rutina.
la teoría del acto y del procedimiento administrativo. Pues, no, sí, el concepto de acto, ¿no? Acto administrativo, sobre todo el de contenido individual, es la manifestación de voluntad de la administración tendiente a la producción de efectos jurídicos, afectar derechos subjetivos, crearlos, modificarlos, alterarlos, etcétera, etcétera. Dice uno, sí, pero eso ¿qué puede haber tenido ahora? ¿Qué ha pasado? Pues muchas cosas. Ese concepto ya no podrá ser medido pues, bajo esa visión clásica y sobre todo bajo los instrumentos procesales que hemos venido utilizando. Yo me he puesto a ver en estos días haciendo una evaluación pues la hice en una especie de éxito comparado entre Colombia y España, porque lo que encontré es que aquí nos copiamos los decretos de España, porque además las mismas soluciones que daban allá los decretos en procedimientos administrativos y en contratos son las que traímos para acá. Es la siguiente, digo, bueno, ¿y por qué estas transformaciones radicales en términos, en instrumentos tecnológicos, en la cultura de la utilización de estos mecanismos que estamos nosotros utilizando el día de hoy, el Zoom, el Meet, el todos, ¿no? La institucionalización de estas medidas? Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo estuve en el Consejo de Estado que me llamaba mucho la atención y que a mis compañeros no les gustaba mucho era que yo trabajara desde mi casa y que le dijera a los magistrados auxiliares que me mandaran los proyectos por internet. Entonces eso se forman unos debates internos, obviamente, controvirtiéndose que el magistrado tenía que trabajar en su despacho y que tenía que reunirse con su magistrado. Le decía, pero si, bueno, y si él trabaja en su casa y yo me contacto por internet y hablo por Skype, porque lo único que conocemos es Skype, ¿eso qué pasa? ¿Qué norma estoy violando? Y nunca me supieron decir, porque además la ley estatutaria tampoco había y llega este año y ahora es todo lo contrario. Fíjese que el parámetro de comportamiento, de cultura, me transforma la posición del funcionario. Ya no solamente el funcionario judicial, sino el funcionario administrativo que está trabajando desde su sede propia, con unos costos diferentes, con la utilización de unos instrumentos diferentes de un día para otro. Entonces yo digo, ¿y por qué eso no lo hicimos antes? Y continuábamos en un letargo y no dábamos el paso y de pronto la crisis y la situación sanitaria internacional nos volcó. Entonces ahí vienen las reflexiones. El concepto de acto administrativo sufre alteración, sí la sufre, porque si nos vamos, por ejemplo, que es los elementos que juegan dentro del concepto de acto administrativo, como sería que es toda manifestación de voluntad de la administración, ¿sí? Obviamente sujeto al principio de legalidad y que tiene esa virtualidad de crear, modificar, extinguir derechos. El elemento procedimiento, ustedes saben, dentro de la estructura de los elementos externos del acto administrativo, tradicionalmente se maneja el procedimiento, y el procedimiento, pues resulta que la situación fáctica mundial me lo cambia. Y el procedimiento ya no es el procedimiento ritual y escritural, sino que es el procedimiento oral y presencial que me proporciona la tecnología a través de un instrumento tecnológico, donde además, como les decía en la conferencia del año pasado, antes de la crisis, ¿no? Voy a tener que utilizar otras figuras que no son tradicionales o hacen parte de otra cultura, la cultura electrónica, para firmar mi providencia y afirmar que esa es mi providencia. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos el concepto de acto administrativo dentro de 20 años, tenemos que decir que sí, que es una decisión que se adopta seguramente en la esfera del ejercicio de la actividad administrativa, de la función pública administrativa, a través de los mecanismos tecnológicos, y que eventualmente puede ser adoptada por un servidor público, porque ahí viene otro elemento también que me juega, que me entra a jugar en el concepto de acto administrativo, y que ya hay unos debates muy interesantes y ahí hay algunos conocimientos de la doctrina española e italiana, y que está volviéndose a vivir, porque además la velocidad de estos meses ha llevado a que esa decisión de pronto no la adopte un servidor público, la adopte una máquina habilitada, capacitada en poder discernir, entre comillas, ¿no?,
el sentido de su decisión. ¿No? Hay ciertas decisiones, sobre todo aquellas rituadas, sujetas al marco de un principio estricto de legalidad muy positivista. Eso para mí siempre será dentro de un escenario del positivismo, porque cuando llevemos esto a un escenario de que tenga que pensar más la máquina, pues yo creo que va a ser muy difícil. Pero ahí va a haber una variación sustancial. Y fíjese cómo el tema del procedimiento influye, porque el procedimiento no va a ser el procedimiento que conocemos y que estudiamos. ¿Sí? El procedimiento va a ser otro, el procedimiento va a ser la audiencia, la presencia. ¿Sí? El manejo probatorio ya se va a hacer sobre otro tipo de parámetros. Entonces ahí hay una alteración sustancial importantísima que nos vino encima en 8 meses y que se nos convirtió, esa legalidad de urgencia, eventualmente va a ser la legalidad que va a servir para poder modificar todas nuestras leyes de procedimientos si queremos mantener las estructuras con que la crisis ha hecho que funcione el aparato administrativo. Y eso tiene otras ventajas porque se fortalece, por ejemplo, el sistema democrático. Se fortalece la inmediación, que es importante en la adopción de decisiones. La decisión oral o verbal va a ser trascendente en aras de la economía, ya no solamente la decisión escrita, reelaborada y repensada 20.000 veces y además muy bien adornada, que estamos acostumbrados en nuestros países en las decisiones, ¿no? Ahora, yo creo que en materia de derecho administrativo y de decisiones administrativas y de construcción del acto administrativo va a operar de manera muy concreta la ratio. El servidor público va a tener que trabajar la ratio y no tanto el obiter. Y la ratio significa simplificación. Simplifica poder pensar en relación con el hecho y aplicarle el derecho. Además porque le toca resolver muchos casos. Entonces ahí hay una alteración bien interesante. Es un escenario de una vivencia que parecía futura, que generalmente cuando uno hablaba era pensando en quién sabe cuántos años. Y ya en el mes de noviembre, que fue que estuvimos, o de octubre el año pasado en Costa Rica, pues hablamos del tema, pero pensando, incluso recuerdo los debates con nuestro amigo de España, el profesor español que nos acompañó, que él no creía en esto y que en la presentación que hizo en el colegio se reía de nosotros, nos señalaba, decía, ustedes están locos, ¿no? Y vea quiénes son los locos ahora, quienes siguen pegados a unas estructuras normativas, a unos códigos que perdieron absolutamente en la realidad de los hechos su vigencia. Ahora el actor, el que tiene que tomar la iniciativa, el que es el servidor público, o sea, además su cultura jurídica va a tener que mejorar y su capacidad de decisión va a tener que ser otra, en el ámbito administrativo, igualmente en el ámbito de la decisión judicial. O sea, este es un segundo tema que me parece de una importancia enorme. Por ejemplo, en la ley colombiana, en la 1437, se incluyó como gran cosa el tema tecnológico. Y terminamos en resumen, lo que más se trabaja de esa ley nuestra de procedimientos son los emails. La administración pensaba que tenía que actuar por emails y teníamos debates grandísimos, por ejemplo, en el Consejo de Estado, sobre la seguridad del email, porque no tenía los elementos de seguridad para enviar datos, etcétera, etcétera. Estoy hablando de hace 2 años. Este año, ¿quién discute eso? El email quedó a años luz de distancia atrás frente a lo que implica la utilización de los medios tecnológicos. Los nuevos escenarios de la tecnología, que es esto. De hecho, el derecho de la tecnología es el derecho que va a regir los procedimientos administrativos. Con una observación que hacíamos hace poco en un debate en República Dominicana sobre el tema, y es que, si ustedes se dan cuenta, la legalidad del nuevo procedimiento administrativo no está totalmente en las leyes de procedimiento administrativo. Está en los reglamentos de las transnacionales que manejan estos medios, como el Zoom, ¿no? Como el NIR, o sea, Google y todas esas empresas transnacionales. 5 o 6 veían un informe ayer, que son las que dominan toda esta tecnología. Y cuando los utilizamos, cumplimos con sus reglas, cumplimos con sus disposiciones que no hacen parte de nuestra legislación. O sea, ahí viene un nuevo debate para el derecho administrativo y la legalidad de los procedimientos administrativos.
En materia penal estaba en duda la utilización del Zoom esta semana en Europa, en España precisamente, algunos pronunciamientos judiciales que decían que ahí no se le daban todas las garantías a los sindicatos, etc. Pero bueno, pero fíjense la problemática que nos trae. Discusiones sobre legalidad. 21 horas. Discusiones sobre legalidad. Segundo, ruptura de la cultura tradicional del derecho escrito, o sea, de las normas que veníamos construyendo en nuestros procedimientos, administrativos, incorporación de una cultura de la inmediación y de la capacidad del juez o del funcionario administrativo para tomar decisiones orales inmediatas, ¿sí? Decisiones sobre la marcha en relación con las peticiones que tenga que resolver o sobre los asuntos que tenga que resolver desde el punto de vista del ejercicio de sus competencias. O sea, hay un replanteamiento absoluto, por ahora amparado en la legalidad de excepcionalidad, por ejemplo en el caso colombiano o en España, etcétera. No sé, habría que mirar Costa Rica y ustedes me podrán orientar mejor en el caso costarricense, ¿sí? Pero que va a ser el derecho administrativo o de los procedimientos administrativos de aquí hacia adelante. De aquí hacia adelante. O sea, simplificación absoluta de la administración o colapso. Colapso, así de fácil. Tercer tema que les quería plantear rápidamente es el tema de la función del Estado. Les había dicho, mire, el Estado cambió, el papel del Estado cambió. ¿Y por qué les digo que el papel del Estado cambió? En la crisis, nuestras estructuras constitucionales sufrieron una revolución, no una revolución armada, pero sí ideológica. Nadie se esperaba lo que iba a suceder en este escenario de crisis, y es que la estructura misma de la sociedad se comenzó a ver, el esqueleto de la sociedad se comenzó a mostrar, y el Estado tuvo que tomar algunas posiciones adicionales que rompen concepciones ideológicas. Nuestros sistemas constitucionales, y hablo del sistema, la mayoría de nuestros países latinoamericanos, pues son sistemas constitucionales que, si bien es cierto, postulan la existencia de un Estado de Derecho, de un Estado social de derecho, o sea, de un Estado que tiene que hacer presencia, que tiene que llevar soluciones al conflicto social. También son estados que tienen la cláusula, en su conformación económica, la cláusula de economía de mercado, libertad de empresa, libertad económica, que son valores y premisas que hay que preservar y que hay que mantener y que hacen parte de la institucionalidad. Y detrás de eso, pues se ha montado toda una presencia inevitable del particular, sujeto a las reglas del mercado, de la competencia, del derecho comercial, que comenzó a quitarle espacio al derecho administrativo, en una dinámica muy interesante de mercado. Sin embargo, ¿cuál fue el problema del virus que todavía no hemos solucionado? ¿Sí? Es la ruptura del mercado, la práctica desaparición de mercados. En un debate hace poco con la Asociación de Comerciantes en Colombia, hablaban algo así de 15 millones de comerciantes quebrados, pequeños comerciantes de la tienda, de la esquina, todo eso. ¿Qué iba a hacer el Estado con ellos? O sea, ruptura de la estructura misma de la economía de mercado. Y hable de usted ahí para arriba de lo que ha sucedido con grandes empresas, etcétera. ¿Qué está sucediendo? ¿Eso a qué ha llevado? No a que el Estado desaparezca, pero sí a que tenga que adoptar posiciones diferentes a las que venía adoptando dentro de un escenario donde se estaba fortaleciendo la presencia del particular como alguien que llevaba respuestas a las necesidades del colectivo. Y eso no lo hizo Marx, no lo hizo Engels, no lo hicieron los revolucionarios de izquierda, lo hizo el virus. Por su propia dinámica le toca a las administraciones públicas, al Estado, adoptar políticas de presencia. Eso lo trabajamos en una reciente ponencia que llevamos al Congreso Venezolano de Derecho Administrativo, que fui cordialmente invitado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y llevamos una ponencia reflexionando sobre el tema. Yo utilicé ahí las bases de nuestro derecho administrativo. Yo digo, aquí nosotros, los autores históricos del derecho administrativo hay que volverlos a leer. Mire que en escenarios como estos es fundamental volver a leer a León Dubuis, a Gastón Yes, sin entrar a demeritar los grandes autores neoliberales, que también tienen una presencia importante, pero hay uno
que no es socialista, que no es León Duguay, pero sí tiene un trabajo de una profundidad significativa que me parece que encaja perfectamente en todo este escenario de crisis que es Ernest Forster. Los trabajos de Ernest Forster, además que era un conservador, no era ningún revolucionario. Es más, hace parte de las transformaciones constitucionales alemanas, pero recuerden ustedes que él tuvo sus declives derechistas y nacionalsocialistas. Pero tiene un trabajo muy interesante que es toda la construcción del concepto del mínimo vital y de la obligación del Estado de, en escenarios de crisis, poder nivelar las condiciones de vida de las personas. En este momento, en muchos países se está debatiendo la necesidad de hacer reconocimiento de una especie de salario mínimo universal, de una especie de pago, ¿no?, a todos los ciudadanos mínimos para que puedan sobrevivir, puedan comer. El problema es ese. Y hicimos el análisis sobre un elemento que nadie lo percibió, pero le tocó al Estado fortalecerlo. Resulta que en medio de la crisis, del encierro, de todas estas medidas sanitarias que están volviendo a revivirse, y ya vemos cómo está sucediendo en Alemania y en Italia, nos mandan al encierro. Y el encierro es que no podemos salir a la calle. ¿Y qué se convierte en importante en el encierro? El celular. Los datos, los minutos. Mire, este profesor viene a hablar aquí de datos y minutos. Sí, porque la única forma en medio de la crisis del encierro y de las limitaciones de movilización, de poder tener contacto con el sistema sanitario o con las fuentes de alimentación, etcétera, es el manejo de esto. La tecnología. Entonces se comenzó a plantear la necesidad de hablar de un mínimo vital tecnológico. Eso impacta en cualquier cabeza clásica del derecho administrativo, pero ya lo planteaba en 1938 Forstov en sus obras y lo reforzó por allá en el año 69, en el año 58, 59 ya bajo las estructuras de la Ley Fundamental de Bonn, ¿no?, como una, llamémoslo así, estado asistencial. Sí, claro que es estado asistencial, eso no es reprochable, pero le toca al Estado hacer presencia frente a aquella población vulnerable. ¿Y cuál es esa? La que no puede subsistir por sí misma. Y ese planteamiento nos lo hizo Forstov. Y los gobiernos comenzaron en estos meses a hacer los grandes contratos con los proveedores de datos, las grandes empresas de celulares, ¿sí?, para garantizar voz y datos. En el caso colombiano es 1 giga y 100 minutos. Y Colombia celebró los contratos con como 8 o 9 empresas de estas que garantizaron que a cierto nivel de la población se le llegó con esa posibilidad. Y fue el sistema a través de la cual se pudo tener acceso. Habría que verificar en Costa Rica cómo se garantizó, porque hay países que no lograron pagar, pero sí obligaron por vía regulatoria a las empresas, por ejemplo, a que no cobraran los minutos o a que establecieran tarifas prácticamente no remuneradas, perdón, condiciones de no remuneración por la utilización. Hay que mirar cada país, pero en cada país se vio la necesidad. ¿Y eso qué implicó para el derecho administrativo y para el derecho constitucional? Un cambio de paradigmas. El Estado se nos volvió un Estado intervencionista, asistencialista, sin necesidad de quemar un solo tiro. ¿Quién hizo ese milagro? El coronavirus, cuando mostró la incapacidad de ciertos sectores de la población de poder subsistir por sí solos. O sea, ahí hay unos cambios también revolucionarios. Hay que mirar esto hasta cuándo va. Hay que mirar si la crisis continúa. Hay que ver qué capacidad económica tiene el Estado para poder hacer presencia o reevaluar el papel que tienen los proveedores de datos y de voz en nuestra sociedad. Eso tiene un impacto en ese sector que a veces algunos lo consideraban intocable, pero que resultó ser la salvación en un momento de crisis para poder actuar, ¿no? O sea, ahí hay una responsabilidad enorme, sobre todo de la regulación y de la capacidad del Estado de poder hacer frente, bajo consignas antiquísimas de nuestro derecho administrativo. Volvamos a Forstov,
Es importante mirar todo ese trabajo de este señor. Miremos también los trabajos de otras escuelas clásicas que en su momento significaron aportes importantes a sociedades en crisis, porque el trabajo de León Debuy también fue frente a sociedades en crisis. El de León Forstov, el de Ernest Forstov en Alemania fue frente a las sociedades en crisis de la época pues de la posguerra, primera posguerra mundial, etcétera. Entonces vean ustedes también ahí en ese tema el papel del Estado se nos está volviendo. Es un tema bien interesante, bien bonito, no sé, para hacer política pública, para hacer clases de derecho, para hacer tesis doctorales y para mirar qué viene, qué nos espera, ¿sí? Y para que dentro de 20 años digamos, mire, la revolución en todos estos temas la hizo, fue el virus y no la hicieron los políticos de nuestros países que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para hacer los grandes cambios que nuestra sociedad reclama, ¿no? La hicimos a la fuerza, como esto, sin pensarlo lo estamos haciendo. Muy bien, ya se me va, ya llevamos mucho tiempo, yo sé que todos tenemos que descansar y dormir, pero entonces me quedó faltando el tema de los contratos, que es bien bonito. Le cedo el uso de la palabra, doctor Jorge, doctor Aldo, si hay alguna inquietud sobre estos temas. Yo sé que son temas todos de reflexión. Muchas gracias, profesor, y pues yo encantado escuchándolo. Pues creo que hay un tema ahí que pues me tocó vivir por ejercicio profesional y no tanto académico, pero como siempre uno tiene ese chip, intenta transmitir una actividad a la otra, un sesgo y al otro. Y se relaciona un poco con lo que usted está mencionando, de cómo se trastocó de algún modo la interacción entre el Estado y el mercado, y se relaciona con los proveedores de vacunas. A nivel internacional, en los Estados Unidos hay el PrEP Act, que le llaman ellos, que es una disposición nacida a propósito de la vacuna de la H1N1, y de los riesgos que tenían las vacunas en aquel momento, temidos. Francia, en el Code de la Santé Publique, tiene una disposición relativamente parecida y que consiste en que el Estado precautoriamente, principio precautorio, pues genera un fondo para asumir las cláusulas de indemnity, le llaman los sajones, a las que las empresas fabricantes de vacunas les piden someterse. Y esto consiste básicamente en que el Estado asume la tarea de defender y de compensar cualquier indemnización que la empresa haya debido asumir por la inoculación de la vacuna en la población. Esto se manifiesta en un contrato en el cual el Estado asume esa obligación. Es decir, el fabricante le advierte al Estado que sí, le vendo las vacunas, pero le advierto que por la forma célere para su desarrollo hay algunas reservas aún con base en el conocimiento científico actual de cuáles puedan ser los efectos adversos de esa vacuna. Tengo la autorización, en este caso ya la autoridad europea, luego la FDA lo han venido haciendo, pero tengo esa reserva y quiero ponerla en evidencia. De algún modo ahí trastoca la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, y me encantaría escuchar algún comentario suyo porque tiene que ver mucho con lo que usted nos exponía de esa transformación a la que el derecho administrativo ha sido objeto por motivo de esta pandemia. Sí, es un tema fuerte, de una profundidad enorme. Y tiene que ver con dos temas. Uno de distribución de riesgos. Es evidente que en ese negocio, pues a todos los laboratorios, y nadie lo puede desconocer, los toma por sorpresa el tema del coronavirus. La declaratoria de pandemia y la misma premura de la Organización Mundial de la Salud hace que esto, pues, no, yo creo que nadie estaba metido de fondo trabajando el tema.
Y obviamente me imagino que tendrá muchas dificultades poder sacar una vacuna tan rápido como se está haciendo. Ya hoy comenzaron en Estados Unidos, ayer en Inglaterra, etcétera. Pero siempre debe quedar algo, fíjese, si quien la fabrica dice que ahí puede tener unos efectos y que ellos no asumen ese riesgo porque les tocó trabajar a estas velocidades y seguramente con muchas dificultades, pues el problema es quién queda con el 21 riesgo. y 15. ¿Quién, en la distribución de riesgos del negocio que hacen los países, quién lo asume? Y si se establecen se incorporan esas cláusulas, pues obviamente es en los negocios con el Estado. Y si el Estado pues dice que ahí no va a haber responsabilidad, que no asume ese riesgo la farmacéutica, pues ¿quién lo está asumiendo? El Estado. O sea, es un traslado de riesgo. ¿Y eso a qué lleva? A que ese riesgo, esa situación que pueda, esa contingencia si llega a materializarse, que es el miedo que tiene el laboratorio, pues ya no la puedo reclamar al laboratorio a través, como usted dice, de un proceso de responsabilidad civil. Ya no es un tema del derecho civil, sino que ahora es un tema del derecho administrativo, y la responsabilidad la veo es en el ámbito, en el escenario de una responsabilidad estatal por el hecho de un tercero. Ahí entra el Estado a responder por ese tercero, porque además asumió la garantía de ese tercero al asumir el riesgo. Entonces, eso tiene que quedar claro que es la sociedad toda, nosotros todos los que vamos a pagar eventualmente los impactos que ya se están diciendo que puede tener esa vacuna, que puede tener. Como todo riesgo y toda contingencia puede que se materialice o no se materialice, pero de otra manera seguramente no se estimularía a que esos laboratorios trabajaran, porque nadie va a poner a producir una vacuna para que al otro día estar en la cárcel o tener que pagar millones, ¿sí? Eso sería una locura. Decirle, bueno, usted la fabricó, le quedó mal y vamos para la cárcel, porque también eso generaría procesos penales, ¿no? Por la actividad culposa, pues ya los penalistas que me escuchen seguramente deben tener los radares puestos del tema como lo ha presentado el profesor Aldo, ¿sí? Pero fíjense que yo lo vería en esa perspectiva. El Estado va a tener que garantizar y seguramente los procesos van a tener que ir allá si se llegan a dar esas contingencias. No sé, en mi formación creo que esa sería la vía. Y eso, obviamente, producto de esto, y lo mismo está sucediendo, por ejemplo, algo que les iba a hablar en contratos. En contratos, en las estructuraciones de riesgos normales y tradicionales, los escenarios de riesgo planteados se han roto totalmente, y entonces hay unos riesgos. Aquí la teoría del riesgo tiene que modificarse porque hay unas situaciones que eventualmente va a tener el Estado que asumir. Todos vamos a tener que asumir frente a los contratos que no pueden solucionarse por unas concepciones tradicionales de fórmulas que la jurisprudencia ha venido elaborando de manera tradicional. Esto, ahí también hay un gran debate y hay que esperar qué dicen los jueces, qué dicen los tribunales o qué políticas se adoptan por los países para eso. Fíjense que en materia de vacunas les tocó correr y estoy seguro que si quieren tenerla oportunamente tienen que someterse a esas cláusulas. Y que no son cláusulas ilegales, ¿no? No, son cláusulas lógicas dentro de la costumbre que no veo que sean ilegales. Sí, coincido con usted totalmente. Tenía otro comentario que hacerle. En las normas de nuestra ley general hay con relación a la primera parte de su exposición de la urgencia, hay una disposición, a mí me parece sabia, obviamente redactada por don Eduardo Ortiz, que dice que el juez podrá fiscalizar no solo la materialidad de los hechos que motivan la urgencia, sino su gravedad y proporcionalidad en relación con la dispensa o la sustitución de trámites operadas en un procedimiento administrativo. Es decir, la ley en el primer párrafo dice que en casos de urgencia se podrá prescindir de formalidades en el procedimiento. Pero en la segunda regla de esa norma, acto seguido le da el poder al juez para examinar, fiscalizar lo que usted planteaba, la proporcionalidad, porque podría ser que pues, la administración se le vaya un poco la mano y que encuentre en una situación una urgencia suficiente como para prescindir de todas las formas de un procedimiento cuando en realidad los hechos determinantes así no lo establecen. De modo que aunque en el caso de nuestra ley eso está para el caso particular del procedimiento administrativo, a mí me parece que es una regla extrapolable a cualquier otra actuación del Estado,
bajo condiciones de urgencia en las que, sin necesidad de una disposición escrita que lo autorice, decía don Eduardo Ortiz, al amparo del principio de oportunidad, pues puede actuar de una determinada forma. Creo que esa regla es un poco la balanza, ¿verdad? Yo, Claro, claro. legislador, le doy a usted una licencia en situaciones de urgencia, pero no es una licencia para matar, ¿verdad? Sin sanción. Hay un juez que va a evaluar la proporcionalidad del ejercicio de esa potestad extraordinaria que en situaciones de urgencia le autorizo. No sé, me encantaría escuchar su comentario. No, exactamente es la misma fórmula que utiliza nuestra ley en el artículo 44, que es la adopción del principio de proporcionalidad que tiene que ser aplicado por la misma administración cuando tiene un escenario discrecional como este, que tenga que medirlo, o por el juez, porque el juez si le va a tocar medir si la administración no estaba muy inspirada ese día y le dio por hacer cosas que no podía hacer, ¿sí? ¿No? Y quiso transformar al mundo con sus facultades a partir del concepto de urgencia. Entonces ahí eso es bien importante entenderlo en ese sentido. Y la medida, la métrica, el instrumento adecuado, porque por lo menos en nuestra cultura no veo otro, pues es el de la ponderación. Y es un sistema viejo. Carlos Bernal, nuestro tratadista, en materia del principio de proporcionalidad, en su inmensa obra sobre proporcionalidad, él dice, pues este instrumento se lo inventaron fueron los administrativistas en los procedimientos de policía, precisamente surge de ahí. Lo que pasa es que después se lo llevaron los penalistas y últimamente lo cogieron los filósofos y le dan vueltas y lo enredan. Pero es una métrica de la actividad, ser justos. Y la justicia es la mejor medida que se pueda tener en un momento determinado. Esa mejor medida, la única manera de poderla saber es aplicando criterios de proporcionalidad. Se ha convertido en un gran instrumento, criticable, porque eso sí puede tener muchas críticas, pero es un instrumento muy valioso para poder evitar el desbordamiento de la administración. Así es. Jorge, no sé si tenés algún comentario o Claro, pregunta al respecto. claro. Pues preguntas muchas, siendo que tengo a don Jaime enfrente y tengo la oportunidad de escucharlo. Sin embargo, pues no lo quiero cansar. Me interesaría consultarle a don Jaime algo de lo que él comentó hace un momento en torno al rol del procedimiento administrativo y las grandes empresas tecnológicas que mucho a través de sus políticas de privacidad, por ejemplo, o de sus reglas de utilización de los software que ellos tienen, van a condicionar nuestro procedimiento administrativo en el siglo XXI. Y entonces aquí el tema concreto que quisiera consultarle a don Jaime es, viendo la experiencia de los enfrentamientos entre Facebook y Google con la Unión Europea, por ejemplo, o con el gobierno de los Estados Unidos, y pensando el tamaño y la economía que podría ser Costa Rica, por ejemplo, para enfrentarse a Google, no sé si esta realidad de tamaños, de economías, de fuerza en la geopolítica no debería llevarnos a los administrativistas de Latinoamérica a pensar en la necesidad de un proceso de fortalecimiento, no sé si el derecho comunitario latinoamericano o de alguna otra herramienta que nos permita no combatir, sino relacionarnos en un plano más de igualdad con estas grandes tecnológicas a la hora de procurar que sus reglas de privacidad se ajusten con nuestro derecho administrativo. Sí, eso es un mundo de debate que se abre, es inmenso, porque no es fácil, sobre todo porque la forma como fueron creciendo estas empresas, estos pulpos, no es que digamos que hay que desecharlos, sino decir qué ha sucedido con ellos, pues terminan reemplazando al Estado, porque inclusive la facultad reguladora la tienen ellos, la de dictar normas la tienen ellos, normas de carácter general. A ver, díganme, ¿cuál es la regulación de Twitter en Costa Rica? Y si alguna norma que el Congreso de Costa Rica dicte sobre Twitter, ¿qué impacto tiene? No, salvo que vayan y corten, ¿no? En Twitter
¿no? Pero la norma de uso de todo, el manejo de la intimidad, todo está regulado por ellos. Entonces, ese es el primer punto, es la facultad normativa. Segundo punto es, ¿será que tenemos que acabarlo? Yo creo que no, porque además el progreso y la capacidad de creatividad tecnológica está ahí, y eso sería frenar a la humanidad misma. Eso ya es un camino que cogimos. Ahora, hay que establecer son límites cuando se trate de violaciones a los derechos, que es el tema europeo, o a la parte fiscal, que también es lo que le está interesando a los europeos, ¿sí? Esa concentración está vulnerando derechos, está afectando. La tercera afectación es a la economía, porque pues están concentrando todo y terminan siendo los que manejan absolutamente todo. Entonces ahí vienen las grandes peleas, por el tema tributario, por el tema de derechos humanos y por el tema de concentración y de manejo de la libertad económica, que ya no la habría. Entonces ahí está. Yo la solución la veo por otro lado. La veo es a nivel de orden convencional. Esto va a llevar inevitablemente a tratados internacionales de amplia participación de los países, donde se establezcan reglas claras sobre este tema del manejo tecnológico, como también se está planteando en temas de inteligencia artificial, donde también tendrán que existir acuerdos internacionales, límites. Y fíjense cómo en la inteligencia artificial el límite lo han venido hablando, y sobre todo en el derecho europeo, a partir de la prevalencia y respeto de los derechos humanos. Ahí es donde está el límite. Pero eso va a tener que llegar a acuerdos internacionales. No va a ser fácil, porque tampoco podemos destruir lo que la humanidad ha crecido a partir de todas estas empresas, ¿no? Lo que hay es que hacer correctivos, impartir correctivos para no perder soberanía, para no perder potestad normativa, para evitar ruptura de derechos humanos y que se paguen impuestos, ¿no? Que el Estado no termine siendo subsidiado solamente por nosotros, los clase media, sino también por esos poderosos. Esa es la Sí, sí, preocupación europea. sí. Don Jaime, una segunda pregunta sería, con lo que se viene en el derecho administrativo, después de que Dios mediante logremos superar todo este tema del coronavirus, tanto con el concepto de servicio público que ya nos tenía metidos en un problema en el siglo XXI, que ya de por sí era muy difícil conceptualizarlo, y ahora, como usted bien lo señalaba, bueno, la realidad se nos impuso, y ahora hay que verlo diferente. Y a esto le agregamos un segundo tema del cual me gustaría escuchar su opinión, que es, durante este periodo de pandemia hemos tenido una explosión normativa en todos los estados, particularmente normativa infralegal. Y entonces, cuando todo esto pase, posiblemente vamos a tener que enfrentar muchos procedimientos, y se va a venir la enorme discusión de el principio de presunción de conocimiento de la ley y en general del ordenamiento jurídico. Y entonces me imagino los conflictos de muchas personas que en su relación con la administración se dieron cuenta de los primeros 5 reglamentos, pero que no se dieron cuenta del reglamento 27 y no se percataron del reglamento 25, o qué pasa con los funcionarios y funcionarias que debían aplicar el decreto presidencial 22 y no el 34. ¿Llevará esto a un replanteamiento de estos principios de seguridad jurídica y de presunción de conocimiento del ordenamiento jurídico? Yo creo que sí. Sí, en temas, por ejemplo, sancionatorios y penales, eso ha tenido modulaciones, ¿no? Y tiene que ser así, porque pues es que ni siquiera los mismos gobernantes tienen en su cabeza todas las normas que tengo que aplicar, o sea, y mucho menos nosotros los ciudadanos, que tenemos que sujetarnos a ellas. Entonces puede haber infracciones que se puedan cometer, u omisiones en el cumplimiento de la ley, dada esta maraña de disposiciones de todo género, no solamente administrativas, sino también legislativas, etc. Y eso tiene que ser modulado. Ahí va a cumplir un papel muy importante la actividad judicial. La actividad judicial va a tener que comenzar los primeros pasos. Yo no lo veo a nivel legislativo que se atrevan a derogar las normas que dicen que el de la presunción de conocimiento del orden jurídico por parte de los ciudadanos, ¿no? Pero sí el juez tendrá que calcularlo en cada caso para poder tomar decisiones, porque sería entonces caer en un derecho injusto, que es otro tema. ¿Hasta dónde esa presunción es una presunción de derecho justo, ¿sí?, en determinados casos? Entonces ahí rompemos y nos vamos a otro ámbito de discusión.
hay que hacer viable y hay que hacer vivible el ordenamiento jurídico. Y tenemos que ser actores de esa vivencia. De lo contrario, pues vamos a caer también en inequidades y arbitrariedades frente a los ciudadanos. Hay mucha la norma y desesperante, desesperante. No sé cuántos decretos se habrán sacado en Colombia a propósito de los estados de excepción. Calcúlele de ahí lo que viene a nivel municipal, ¿no? 21:30. Con 1.140 municipios, no sé cuánto hay en Costa Rica. Yo no sé si tiene la misma capacidad normativa las autoridades locales de Costa Rica. Entonces, aquí sale uno de un municipio al otro y hay disposiciones en materia de virus, por ejemplo. En unos hay toque de queda y en los otros hay toque de estar haciendo lo que queramos. Entonces, y todos normas diferentes. Ese ejercicio lo hicimos con los estudiantes de tercer año de Derecho, tomamos de diferentes municipios y analizamos las normas en el examen final en mayo y nos dimos cuenta en esa capacidad normativa local, la cantidad de cosas que se decían diferentes. Entonces, si estás de un municipio al otro, vas a tener que conocer entonces tengo que conocerlo, ¿sí? Eso es de una dificultad. Eso hay que también, vuelvo a utilizar la palabra, modularlo para poder vivir. Claro que estos son planteamientos que se pueden hacer a esta hora, doctor. No creo que Sí. Porque armarían los clásicos del derecho, profesores de introducción al derecho, no creo que les guste mucho lo que estamos diciendo. No, pero es un tema en el que tenemos que pensar porque se viene y tenemos que tener cuidado de ese derecho injusto, como usted decía, que fue pensado para otra realidad. Sí, a otras cosas, pero lo ponen a uno a pensar en qué estamos haciendo en nuestros países creando tanta disposición. Ujú, ujú. Y todas tan importantes, ¿no? Porque todas son imperativas, además. Claro. Todos los marcos de norma imperativa. Claro. Lo que sucede es que yo me temería mucho que esto pase como sucede en el fútbol, que después del partido todo el mundo opina de lo que debió haberse hecho, de lo que debió haber sido, sin tener presente la realidad que se está viviendo. Claro. Y hay que mirar qué va a sobrevivir también de todo ese derecho, ¿no? Sí. Yo creo que lo que ya está arraigado, por ejemplo, en ventajas que se tienen en el acercamiento entre administración y usuario, administración y ciudadano, todo el tema democrático, la inmediación, que es fundamental, eso se logró a punta de virus, Sí. con las disposiciones de virus. ¿Eso será que hay que acabarlo y volver al sistema del código viejo? Sí. Yo lo veo Pues, difícil. espero no decir una herejía, pero esperaría que, entre otras cosas, el concepto tradicional de acto administrativo sea una de las víctimas de este virus que estamos viviendo y logremos salir con un derecho administrativo sustantivo más de cara al siglo XXI y menos del siglo XIX, que lamentablemente en el siglo XX no dimos los pasos que debimos haber dado en esta materia. Claro. Y teniendo todo para poderlo dar, ¿no? Teniendo todo para poderlo dar. Tuvimos que Y entrar. el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento y la virtualidad, comienza a pensar uno si vino para quedarse, ¿verdad? Eso, que esto que estamos haciendo, usted en Bogotá, nosotros en San José, bueno, es una evidencia, ¿verdad? Estamos en el marco de una reconsideración de algunas garantías, digo yo, sin que las vea yo realmente afectadas, pero que nos pone a pensar si el acto administrativo, el contrato administrativo, la responsabilidad administrativa, el procedimiento, si no merecen una actualización, una renovación y en algunos casos volver a las raíces, como usted explicó con el tema de la urgencia, que Claro. no es nada nuevo. Y en tema de los clásicos de nuestro derecho, ¿no? Esos libros se escribieron por algo, no simplemente por hacer ejercicio mental de escribir. Corresponden a una época y hay que ubicarlos ahí. Costó una época, de dónde hubo otra. El profesor Ariño en España otra. Así, ¿no? Entonces hay que contextualizarlos. Y esta época es una época de crisis donde los autores de la crisis que escribieron Derecho Administrativo de Crisis hay que volverlos a leer, que no se nos olviden. Así es, Sí, así señor. es.
Muy bien. Muy agradecido con su exposición valiosísima, profesor. Fue mucho más de lo que esperábamos. Como le decíamos, era nuestra expectativa que fuera el sello de cierre del año y pues sobradamente, ¿verdad? Estamos muy satisfechos con su exposición y aquí podríamos seguir 2, 3 horas, pero ya nos da pena abusar de su disposición a participar en nuestro foro. Le aseguramos que no, que es la primera, pero no va a ser la última. Y Exacto. volveremos a abusar de su confianza, porque siempre es Que la próxima sea con una cerveza de Costa Rica, por favor. un águila, con Una mucho águila. gusto. Que es tan rica, tan suave. Por cierto, ahí le envió saludos el profesor Jordano Fraga por el Facebook. Bueno. Don Jesús, que igual que usted añora tomarse un águila por estos rumbos. Ojalá que la pandemia nos lo permita muy pronto y poder tenerlo por acá en alguna actividad ya no virtual, sino presencial. Sí, señor. Así que, pues encantadísimo, esta es su casa y cuando tenga bien, aquí lo recibimos con mucho cariño y admiración. No sé, Jorge, ¿algún comentario final que tengas para dejar al profesor descansar el día de hoy? Porque él lleva una hora más que nosotros. Sí, 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 sí. Don Jaime, muchas gracias. Creo que una de las actitudes más nobles de un humano es compartir sus conocimientos y usted lo hizo magistralmente esta noche. Nos deja una enorme tarea. Yo por mi parte ya llevo aquí algunas referencias que tengo que ir a revisar. De mi parte, añoro que en el corto plazo podamos tenerlo de nuevo exponiendo. Ojalá que esa muy merecida jubilación de la universidad no implique un retiro de este tipo de foros, porque América Latina necesita escuchar a juristas como usted. De mi parte, y estoy seguro que de muchas de las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. No, señor, muy amable, muchas gracias. Un abrazo para toda Costa Rica, para ustedes, por este esfuerzo grande que hacen. En otro Muchas oportunidad gracias. nos vemos. Bueno, muy amables.